Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes. Profe. ¿Qué tal están? Bien. Bien, bien, ¿verdad? Bueno, vamos a ver cuántos tenemos conectados. Solo hay 5 alumnos conectados. 6. Me imagino que los que están conectados no me quedaron debiendo tareas ni nada. Vamos a ver, Camila Serrano, vamos a ver Camila. Camila no me mandó todas las tareas, Camila. Camila. Buenas, maestro. Camila, buenas tardes. Fíjese que tengo solo su nota de examen, amor. ¿Y qué pasó con las tareas? Me faltaron enviarles algunas, pero las demás se las mandé, maestro. Pero es que tiene que mandármelas todas. Póngase al día con eso, o sea, todavía puede ahí, todavía, no es que no. Háganmela llegar para yo poderle, porque entonces le va a salir en blanco su nota. Está bien, pues. Vaya, Camila, no hay problema. Bueno. Yasmín Valladares. ¿Cuál es el primer nombre de Yasmín? A ver, ¿o quién está usando el usuario de Yasmín Valladares? Yasmín Valladares, ¿quién usa ese nombre? Vaya, no contesta. Junior Maradiaga. Junior si tiene completa la nota, no hay problema. Vamos a ver Kimberly Santos. Kimberly Santos también tiene su nota completa. Kimberly del Arca, muy bien, tiene su nota ahí, ¿va? Su 100%. Felicidades, por cierto. Saidi Pérez. Saidi. A ver, Saidi. Buenas tardes, Saidi. Buenas tardes, profe. Saidi todavía no me terminó de mandar las tareas. Y tienen que hacerlo porque si no les va, solo le va a aparecer la nota del examen, no es justo. Trate de ponerse al día. Por favor, mire, trabaje por lo menos sábado y domingo y mándemela. Está bien, profe. Sí, haga el esfuerzo, porque no puede quedar así solo con esa nota. Kenia Larisa, bueno, ya está la nota ahí, va. Bueno, creo que solo ellos son los que tenían. Miren, traten de hacer sus tareas en el tiempo que se les indica. Algunos por eso me preguntan, ¿y por qué me dio tanto poco acumulado? O sea, también la nota acumulada depende del tiempo en que me mande la tarea. Vaya, por ejemplo, esta tarea de esta semana no se la voy a dejar para hoy porque no le voy a dar tiempo para el lunes que me la manden. Entonces, ¿qué pasa si ya me la mandan el martes? Ya les vale menos. O sea, siempre me las pueden mandar. Ustedes pueden mandármelas todas al final del parcial, pero el problema es que la nota va a ser menor, ¿verdad? Es el único inconveniente. Bien, este parcial vamos a trabajar igual, ¿verdad? Sí les voy a mandar el material. Del material usted, todavía hay alumnos que no me hacen resumen, copia el tema, haga el resumen. No lo copien todo, no copien todo el texto del libro, del que le mando, no, solo lo más importante, resumen, que básicamente son como estos textos sombreados, va a decir sombreados, copia el del tema, los textos sombreados,
Y los ejemplos que están ahí resueltos, solo eso necesitamos. Y luego eran los ejercicios que yo les dejo. Los ejercicios que yo les dejo. Esta sería la lección de triángulos isósceles. Y rectángulos. ¿Cuáles son los triángulos isósceles? ¿Quién recuerda cuáles son los triángulos isósceles? Los que tienen dos lados iguales y uno desigual. Correctamente, ¿va? Los que tienen dos lados iguales y uno desigual. ¿Y los triángulos rectángulos? La palabra lo dice, ¿va? Un triángulo rectángulo es el que tiene un ángulo recto. Y un ángulo recto es el que mide 90 grados. O sea, eso ya lo estudiaron en años anteriores, ¿verdad? Un triángulo así. Ese cuadrado dibujado en un ángulo indica que ahí hay un ángulo recto. Recuerden que todos los ángulos rectos tienen una medida de 90 grados. Todos los ángulos rectos tienen una medida de 90 grados. A ver, por 3 puntos, alguien que el primero que me diga cuánto mide el ángulo A en ese triángulo que yo les dibujé. ¿Cuánto mide el ángulo A? Vamos a ver. 40. ¿Quién me contestó? A ver, ¿quién? Iba a preguntar, pero ¿quién me dijo 40? Génesis. Génesis, ¿no? Génesis, muy bien, Génesis Santelima. Sí. Tiene ya 3 puntos sobre 100. ¿Por qué Génesis me contestó 40? Bueno, porque todos los triángulos tienen 180 en su medida de los ángulos internos, al sumar los 3 ángulos internos, ¿verdad? Entonces, como aquí hay 90 y aquí hay 50, la suma de 90 más 50 me da 140. Entonces, este tercer ángulo tiene que ser el suplemento, o sea, ¿cuánto le falta a 140 para llegar a 180? Entonces, una simple resta ahí le da 40. Entonces, el ángulo A mide 40. Eso es para que lo recuerden, ¿verdad? Ese es un triángulo rectángulo y repasamos también la propiedad esa de que la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo siempre tiene que ser 180. O sea que si aquí hay 80 y aquí hay 30, ¿cuánto mide este ángulo? ¿Cuánto mide el ángulo A entonces? A ver, ¿quién me contesta? 70, profe. 70. ¿Quién me contestó? ¿Quién me dijo 70? ¿Será Junior? Yo, Roger. Roger Aquiles, muy bien, Roger, 70. Tiene también 3%, ¿verdad? Claro, usted suma 30 más 80 son 110. ¿Cuánto le falta para llegar a 180? Pues 70. Entonces el ángulo A mide 70. Muy bien, ya con eso entonces vamos a comenzar. Vamos a comenzar la lección 4. Dice, a ver, ¿quién me lee el primer? Ya te estoy en clase. Jensi Humansor, léame por favor ahí el primer párrafo que está sombreado. Estamos en la página 82, va empezando nada más. Bueno.
A ver. ¿O quién quiere ayudar ahí a leer solo el texto? Este ni me queda muy Que raro. sale ahí el libro rojo. Vayamos así. A ver. ¿Qué dice? El cuadrito amarillo, profe, Sí, ese es. Perfecto. dice, un triángulo que tenga un par de lados congruentes es un triángulo isósceles. Muy bien. Esas rayitas ahí, esas marcas que usted ve, eso indica que esos dos lados son congruentes, ¿verdad? Ahí está. Ese es un triángulo isósceles, ¿verdad? Tiene exactamente igual esos dos lados. A ver, en el ejemplo 4.1 que está más adelante dice, sea el triángulo ABC isósceles, donde AB es congruente con AC. Demuestre que los dos ángulos opuestos son ángulo B y ángulo C son congruentes. Bueno, y para demostrarlo tendríamos que recurrir a lo que vimos el parcial pasado, ¿eh? Los criterios de congruencia. Entonces, si trazamos nosotros una bisectriz, formamos dos triángulos congruentes. Como es una bisectriz, el triángulo mide lo mismo que este, ¿verdad? A, B, C y D. Esa es una propiedad de las bisectrices, que si usted traza una bisectriz en un ángulo, el ángulo lo va a dividir en dos ángulos congruentes. Entonces, por eso ahí colocamos que esos dos ángulos son congruentes. Y también aquí tenemos que ese lado es congruente consigo mismo, porque es el mismo, es una identidad, ¿verdad? Entonces ahí ya prácticamente nosotros podemos ahí se puede hacer la demostración, prácticamente con eso, ¿verdad? Entonces tenemos la primera afirmación. Dice que AB es congruente con AC. ¿Y la justificación cuál es? Dice que es por hipótesis, ¿no? ¿Por qué ponemos por hipótesis? Porque estamos diciendo que por hipótesis es un triángulo isósceles. Y los triángulos isósceles tienen estos lados iguales. Bueno, también el ángulo BAD, miren, BAD, me estoy refiriendo a este de aquí, ¿ve? ¿Es congruente con quién? Con el ángulo CAD. También por hipótesis, ya que se sabe por hipótesis que al trazar la bisectriz en un ángulo se forman dos ángulos congruentes. Y la tercera hipótesis sería que AD es igual a AD, ¿verdad? Eso también, eso sería por congruencia del mismo segmento, o le pueden poner por identidad, como quieran. Pueden poner toda la palabra, como dice ahí en el texto, por congruencia del mismo segmento o por identidad. Ahora vamos a ver. Ya puedo entonces con estos tres elementos decir que el triángulo ABD es congruente con el triángulo ACD. Ajá. Y ahí es donde viene el criterio, ¿va? O sea, aquí es por uno,
Por 1, 2 y 3. Y criterio. Y el criterio también, lado, ángulo, lado. Entonces, como ahí ya demostramos en el paso 4 que los triángulos son congruentes, entonces ya sabemos que en triángulos congruentes las partes correspondientes son congruentes. Entonces ahí ya puedo decir que este ángulo A va a ser igual a este ángulo C. Entonces lo que ahí termina la demostración. El ángulo B es congruente con el ángulo C. Por 4 y por ser ángulos correspondientes de triángulos congruentes, para que es lo que estábamos diciendo. Entonces ahí ya llegamos a esa demostración. Entonces, en conclusión, ¿qué podemos decir? Que los ángulos opuestos a los lados congruentes son congruentes. Ya, no, el tema no es que usted me va a hacer la demostración, no, el tema es que usted tiene que saber que si tiene un triángulo isósceles, los ángulos opuestos a los lados iguales son iguales. ¿No? Eso es básicamente. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué? Porque ahí está plenamente demostrado. Por ejemplo, si yo tengo un triángulo que me dicen que es isósceles, y si aquí tiene 40 grados, ¿cuánto mide X? ¿Y cuánto mide Y? Vamos a ver. Ese es un triángulo isósceles. ¿No? ¿Cuánto mide el ángulo X? ¿Cuánto mide el ángulo X? ¿Cuánto? ¿Cuánto me dijeron? Perdón, que no le escuché. 40. 40, va muy bien. 40. ¿Por qué? Porque estos ángulos son congruentes. ¿Por qué? Porque ya lo vimos en la demostración anterior. Entonces yo puedo decir que el ángulo X es 40. ¿Y cuánto mide el ángulo Y? ¿Cuánto mide el ángulo Y? 100. Vamos a... ¿Quién me contestó? Justiniano Benítez. Muy bien, Justiniano. Justiniano también tiene sus puntos acumulados, ¿no? 3 puntos extra. Ajá, ¿por qué vale 100? Claro, porque si este vale 40 y este vale 40, suman 80. Y a 80 grados le faltan 100 para llegar a la meta. Recuerde que la meta es 180. Esa es la suma de todos los ángulos internos de los triángulos, de cualquier triángulo que sea, ¿verdad? Bueno, chicos, entonces ahí ya tienen en la página número 83 la propiedad 1. Dice propiedad 1 de triángulos isósceles. ¿Quién la lee? Vamos a ver, que participen los demás. Yo, Camila. profe. Vaya pues, muy bien. Lea Kimberly, ¿va? Sí, propiedad 1 de triángulos isósceles. Si dos lados de un triángulo son congruentes, entonces los ángulos opuestos a estos son congruentes. Muy bien, perfecto. Eso es verdad. Entonces ya tenemos ahí la propiedad número 1. Entonces, ya pueden hacer con eso el ejercicio 4.1. El ejercicio 4.1 está en la página número 84. Dice, dado que los siguientes triángulos ABC son isósceles, donde AB es congruente a C, encuentre la medida de los ángulos X y Y.
Esos tres son similares al que yo les hice ahí, ¿verdad? Creo que no van a tener problema en hacerlo. No sé si alguien tiene duda con este todavía. Porque deberían de no tener problema. Vamos a hacer uno similar ahí para que terminemos de aclarar. En ese triángulo, que es un triángulo isósceles, a ver, dígame cuánto mide X y cuánto mide Y. 50 cada uno. 50 cada uno. ¿Quién contestó? Junior Alexander. Muy bien, Junior, hombre. Así me gusta. Junior Alexander, perfecto. Ahora, ¿por qué dijo él que 50 cada uno? Como estos dos son iguales y este mide 80, entonces el suplemento sería 100 para llegar a 180, ¿verdad? Porque usted recuerde que la suma de los tres es 180. Entonces, como ya hay 80, entonces solo me faltan 100. Y como son iguales, entonces por esa razón que cada ángulo mide 50. X mide 50 y Y mide 50. Bueno, con eso ya aclarado, entonces no van a tener problema en hacer los otros, ¿verdad? El A se parece al primero, el B se parece a este. Ahora el C sí, sí está diferente, pero no creo que tengan problemas, ¿no? Vamos a hacer uno similar. Vamos a poner aquí. A ver, chicos, ¿y ahí? X es 60. Bueno, pero todavía faltaba poner aquí. Ajá, vamos a ver. X mide 60. Perfecto. ¿Quién me contestó? Junior. Junior otra vez. Muy bien, Junior. Camila. ¿Por qué cree Camila que X vale 60? ¿Por qué me habrá dicho Junior que X vale 60? Camila. ¿Sabe, Camila? Kenia regalado. A ver, Kenia. Junior me dijo que X vale 60. Kenia, entonces, ¿por qué será que dijo Junior que X vale 60? No sabe. Cuando no sepan, díganme, no sé, para preguntarle a otro. Kimberly Santos. Sí, profe. ¿Por qué dice Junior que X vale 60? Creo porque se suman los 60 con los Ajá. 120 y Ajá, da 180. correcto. Y da 180. Y como aquí hay un ángulo llano, ¿verdad? Entonces tienen que sumar 180 porque hay un ángulo llano, el completo. Entonces X solo vale 60. Muy bien. ¿Y cuánto vale Y? También 60. También 60. Este lado es igual a este. Entonces, este ángulo es igual a este. Por lo tanto, también. Entonces, también vale 60. Eso era todo. Entonces, de esa manera van a hacer el C. De esa manera van a hacer el C. Bueno, ahora vamos a ver si Kimberly del Arca nos lee la propiedad número 2. Propiedad 2 de triángulos de triángulos isósceles. No lo tiene a mano ahí el material, Kimberly.
¿Está Kimberly o no? ¿O alguien que lo quiera leer, por favor? A ver, chicos. Página 84, estamos, propiedad número 2. Lo que está ahí sombreado. No lo tienen a mano el material, va, siempre tenganlo a mano ahí, Esther, para que lo esté viendo ahí cuando estemos en la clase. Bueno, dice, la bisectriz de un ángulo comprendido entre dos lados congruentes es también la mediatriz del lado opuesto. Miren qué interesante. Repito, la bisectriz de un ángulo comprendido entre dos lados congruentes es también la mediatriz del ángulo opuesto. Significa que si yo, este es un triángulo isósceles, y si yo trazo la bisectriz, entonces en conclusión puedo decir que este ángulo es igual a este. Eso es lo que nos dice la propiedad número 2. Vaya a decir que, por ejemplo, si yo les doy originalmente que este lado mide 40, ¿cuánto mide cada lado? 40 porque es un congruente. Bueno, 40 mide todo el lado. Entonces, ¿cuánto mide este pedacito de aquí y cuánto mide este de aquí? 20 cada uno, profe. 20. Exactamente. Entonces, la propiedad se refiere a eso, básicamente, ¿no? Que si este es un triángulo isósceles y usted traza la bisectriz, esa bisectriz también será mediatriz. La mediatriz, ¿por qué? Porque divide al lado contrario en dos lados iguales. Por eso se divide justamente en 20 y 20. Entonces ahí queda especificada la propiedad número 2. Bien, luego dice, en un triángulo isósceles, la bisectriz, la mediatriz, la altura y mediana relativas a la base se encuentran en la misma recta. O sea que en un triángulo isósceles todo es lo mismo. Esto es una bisectriz, también es una mediatriz, también es una altura y también es una mediana. Siempre va a tener la misma longitud cuando se trata de un triángulo isósceles. Propiedad 3 de triángulos isósceles. Si dos ángulos de un triángulo son congruentes, entonces ese triángulo es isósceles. Es como una consecuencia. Si dos ángulos de un triángulo son congruentes, entonces ese triángulo es isósceles. Eso es lo que nos dice la propiedad número 3. Muy bien. Entonces, vamos a ver si resolvemos. Vamos a ver si nos vamos a hacer alguno similar al ejercicio 4.3. A ver, en el 4.3 dice, encuentre la medida del lado AC. Le dan un triángulo. Nosotros le vamos a poner aquí 40, 40. Aquí le voy a poner 5 centímetros. X centímetros. Encuentre la medida del lado AC. ¿Cuánto mide AC en ese caso?
Cuando dice AC, me estoy refiriendo a este lado. ¿Cuál es la medida de ese lado? 5 centímetros. 5, profe. Correcto, 5 centímetros. ¿Por qué? Porque este triángulo tiene dos ángulos congruentes, entonces ya sabemos que es isósceles. Y en los triángulos isósceles, los dos lados opuestos a los ángulos iguales también son iguales. Entonces aquí hay 5, aquí hay 5. Eso sería, entonces, ese sería un ejemplo del ejercicio 4.3. Así lo van a hacer. O sea, de tarea solo les va a quedar entre 4.1 y 4.3. Ahorita, ¿verdad? El 4.2 no lo voy a dejar. Solo el 4.1, 4.3. Continuemos por el tiempo, ¿va? Que ya se nos va marchando. Vamos a continuar. Dice triángulo equilátero en la página número 86. El tema ahí, la sección 2 dice triángulo equilátero. ¿Qué saben de los triángulos equiláteros? Son aquellos que miden los 3 lados son iguales. Que los tres lados son iguales, ¿verdad? Este lado es igual a este lado y también es igual a este lado. ¿Cuánto miden los ángulos de los triángulos equiláteros? A ver, 3 puntos al que me diga primero. ¿Cuánto mide cada ángulo interno? ¿Cuánto mide? Ese es un triángulo equilátero. Vamos a ver, Jensi o Mantor. ¿Quién me contestó? Roger, ¿no? Roger. 60, pues. Ajá. Muy bien. Ajá, ¿y por qué 60? Porque si los lados son iguales, también los ángulos son iguales. Y si miden lo mismo, entonces 180 al dividirlo entre 3 me da 60. Entonces por eso se dice que cada ángulo mide 60. Si yo trazo una bisectriz, ¿qué se me formaría? Me formaría un triángulo rectángulo. ¿Bien? Bueno, dos triángulos rectángulos. Se formarían dos triángulos rectángulos. Ahí tomen nota. Entonces, estos 60, que eran 60, ahora van a ser, bueno, siempre 60, pero dividido en 30 cada uno. 30 y 30. Y si, por ejemplo, aquí habían 10 centímetros, ¿cuánto queda? ¿Cuánto sería aquí? 10 centímetros. 50. No. Ya habían 10, entonces ¿cuántos hay aquí? 5. 5 centímetros, muy bien. Porque aquí también hay 5 centímetros. Ya que todos los lados son iguales, entonces por ahora me quedan 5. Y aquí el ángulo se redujo a 30. ¿Verdad? Entonces eso es sobre los triángulos equiláteros. Bien, hay unas demostraciones por ahí. Entonces luego salta hasta la página 88, ejercicio 4.4. Dice, si el triángulo ABC es equilátero y AO es la bisectriz del triángulo, encuentre la medida del ángulo ACB y todo eso. Está sencillo. No creo que tengan problemas. Prácticamente se los hice aquí en la pizarra con números, ¿no? Así que ese lo van a hacer así tomando ejemplo como el que hice yo ahí con números. Ese solo así no le dan ninguna medida, pero ya se sabe. ¿Cuánto mide el ángulo C, va? Del ejercicio 4.4.
Sale así, ¿eh? ¿Cuánto es la medida del ángulo ACB? Cuando dice ACB, entonces quiere decir que estamos en C. Sería ACB. Sería este. ¿Cuánto mide? ¿Cuánto me dijeron que medía este ángulo? 60. 60, porque ese es un triángulo equilátero. Le están diciendo que es equilátero. Entonces solo le va a poner 60. La otra pregunta le dije en la medida del ángulo CAO. O sea, sería CAO. Sería esta de aquí. ¿Cuánto mide? 30. 30. Y la medida del ángulo BOA. Mire, BOA sería esta. ¿Cuánto mide? ¿Cuánto mide este ángulo de aquí? 90. 90. ¿Por qué? Porque es un ángulo recto el que se forma aquí. Ya habíamos dicho que la bisectriz, como estos lados son iguales, la bisectriz también va a ser una mediatriz. Y también va a ser la altura. Entonces, como es la altura tiene esa propiedad que parte de la base hacia el punto más alto del triángulo, perpendicularmente. O sea, por esa razón es 90 grados. Bueno, ahí está ya resuelto el ejercicio, prácticamente el 4.4, ¿va? No tienen que hacer más que copiarlo. Sección 3 dice criterios de congruencia de triángulos rectángulos. Ahí hay una demostración, ahí en el ejemplo 1, ahí la pueden ustedes analizar. Estamos prácticamente ya casi terminando, ¿va? El tiempo. El ejercicio 4.5 que ven en la siguiente página, ahí solo le piden qué criterio de congruencia indica que los siguientes triángulos rectángulos son congruentes. Entonces ahí solo hay que poner qué criterio es. Bueno, entonces eso sería todo. O sea, la tarea solo sería, después de hacer el resumen, también va a ser el 4.1, 4.3, 4.4 que ya está hecho y el 4.5. Le salió bien corta esta tarea de esta semana, ¿no? Así que, por favor, traten de hacerla, traten de mandarla para que terminemos bien el parcial, ¿verdad? ¿Qué es terminar bien? Que tengan todas notas aprobadas. No sé si tienen alguna duda. Al final, ahí nos quedaríamos. Bueno, si no hay duda, entonces nos veremos la próxima semana, de la que viene a la otra, ¿verdad? Mucho gusto.